Mateo capítulo 7, versículo 24. Vamos a estar leyendo allí la palabra del Señor. Mateo 7, 24. Vamos a leer la conclusión de un mensaje de Jesús. Esta es la conclusión. Usted sabe que el mensaje predicado desde el punto de vista homilético tiene tres partes, ¿verdad? Tiene la introducción, tiene el cuerpo y tiene la conclusión. Entonces, hoy vamos a estar leyendo lo que fue la conclusión de un mensaje del Señor. Amén. Tenemos todos Mateo 7, 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Señor amado, gracias, Dios eterno, por este tiempo. Llegando a tu casa, Dios mío, para alabar, exaltar y bendecir tu nombre. Gracias, Dios mío, porque tú has estimulado a los hermanos a llegar a este lugar, Dios mío, para que también te adoren. Señor, creo, Padre amado, en el nombre de Jesús, aleluya, que tu obra se hace poderosa cuando tú seduces nuestras vidas para adorarte, Señor eterno. Te ruego en esta hora, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú estés bendiciendo tu palabra, esté derramando de tu gracia, de tu poder, de tu bendición, Padre amado, en el nombre de Jesús. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, habla a nuestro ser, Señor amado, en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Oramos, Padre eterno, en el nombre de Cristo, buscando, Señor amado, grande en este momento, Señor amado, grande bendición para nosotros, para salir edificados y fortalecidos en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre maravilloso de Jesús. El sermón, hermanos, que les hablaba comienza justamente en el capítulo 5 y es conocido como el famoso Sermón del Monte. El Sermón del Monte, hermanos, es mundialmente conocido. Todos saben hasta algunas cosas que dice el Sermón del Monte. La gran mayoría se queda en las bienaventuranzas, amén, o en las alegrías que debemos sentir como hijos de Dios. Pero no fue el único tópico que el Señor usó allí. El Señor en el Sermón del Monte disertó acerca de, como le decía, las bienaventuranzas, acerca de la luz del mundo, de la sal de la tierra, de la ley, la ira, el adulterio, el divorcio, el juramento, el amor a los enemigos, las ofrendas, la oración, el ayuno, tesoros en el cielo, acerca del ojo como ventana del cuerpo, acerca de las riquezas, del afán, el juzgar a los demás, la regla de oro, los frutos y el hacer la voluntad de Dios. Fíjense todos los tópicos que el Señor usó en un mensaje. Amén. A veces, hermanos, cuando el sermón se extiende un poquito, algunos comienzan a sentirse ya como que están navegando en un lugar donde la mente no puede ser controlada. Cuando a veces se diserta sobre mucho tiempo. Me imagino, hermanos, que esta disertación o este mensaje o esta predicación de Jesús duró, hermanos, un buen tiempo. Quizás 2 o 3 o 4 horas. Hablándole de verdades, hermanos, fundamentales para la construcción de la fe y la obediencia del Señor. Amén. Consejos prácticos de cómo vivir esta vida. Y el Señor, hermanos, quería asegurarse que toda esa enseñanza que le tomó tiempo y les predicó a mucha gente no cayera en oídos sordos, sino que la gente atesorara esas enseñanzas para ponerla en práctica en su vida. Amén. Atesorar esas enseñanzas para que le fuera bien en su vida y pudieran contemplar resultados favorables a medida que estaban transitando. Y por eso el Señor concluye con esta
este pasaje que habla acerca de los dos cimientos. Los dos cimientos. Uno de los cimientos que habla acerca de la prudencia y el otro cimiento que habla acerca de la insensatez. Y lo ilustra con un constructor que construye su casa sobre la roca o sobre un lugar alto. Y otro que construye su casa sobre la arena, cerca del mar o del río. Yo estuve ministrando y predicando la palabra del Señor por 20 años en Rocha. Rocha es una ciudad costera. Y a finales o acercándonos al 2000, allí por el 98, 99, 2001, 2002, hubieron algunas situaciones climáticas donde la gente perdió sus propiedades, porque a muchos les gustaba edificar cerca de la playa. Incluso tenía algunos amigos personales que tenían su hermosa casa espectacular frente al mar. ¿A quién le gusta una casa frente al mar? Me sorprende que tampoco le guste una casa frente al mar. Es bonita una casa frente al mar. Hay que ver dónde se construye. Pero es muy bonito tener una casa frente al mar. Había muchos de estos amigos que tenían una casa frente al mar. Particularmente había uno que tenía la casa en el fondo y tenía en el frente un restaurante precioso. Un lindo restaurante. Era un amigo conocido, ya era mucho mayor que yo, tenía como 70 años, pero nos relacionamos por un trabajo y esta persona tenía ese hermoso lugar. Un día, una de estas marejadas que hubo, el océano se vino tan encima que golpeó la parte de su casa y cuando terminó el temporal, hermano, quedó toda la casa con los cimientos descubiertos y a los pocos días, ¡prum!, se vino al piso. Tenía un terreno bastante amplio, pero el mar le comió la primera parte. Entonces, él viendo esto, se preocupó mucho y lo que hizo fue colocar piedras como paredones y colocar bolsas de arena como paredones en esto. Pero a los pocos días vino otro temporal más y determinó de devastar lo que quedaba del restaurante. Ese temporal, o estos temporales juntos, le llevaron toda la propiedad, todo el capital que le había juntado. Pero no fue el único, vieron muchos que habían construido su casa cerca del mar. Tan cerca que hay un balneario llamado Aguas Dulces en Rocha. ¿Ustedes lo conocen? ¿Quién conoce Aguas Dulces? Aguas Dulces, hubieron muchos propietarios que en otra época construyeron sus casas no cerca del mar, lo construyeron prácticamente que adentro del mar. Usted iba a veranear allí, estaba en la casa del vecino. Hola vecino, ¿cómo le decía? Y algunos hasta aprovechaban la sombra de esas casas porque estaban construidas sobre la playa. Todas esas casas desaparecieron. Entonces, para mí, hermanos, es bien ilustrativo lo que está diciendo aquí el Señor. El construir la casa sobre la arena, hermanos, es una actitud de insensatez. Y hace mención, hermanos, justamente a ese hombre insensato que no valoró bien las cosas, no contempló bien las cosas, pues justamente, hermanos, la definición de insensatez con respecto al diccionario dice: la palabra tonto, insensato o necio no se refiere a la persona que carece de capacidad mental, sino por lo general al que desprecia la razón y sigue con proceder de insensatez moral contrario a las normas justas de Dios. Fíjese, eso es lo que dice el diccionario. Contrario a las normas justas de Dios. El insensato ha tomado una actitud enfrente de la vida de hacer cosas caprichosamente, negando las leyes establecidas por Dios. Hoy día, hermanos, esta cuestión en particular es prácticamente una actitud que domina gran parte del mundo, ¿verdad? Gente que cree que lo natural ya deja de ser natural porque dijeron: esto no es natural, a nosotros no nos interesa que sea natural y lo vamos a hacer a nuestra manera. Es una actitud de insensatez. No es que sea tonto, no es que le falte la capacidad de razonarlo, no es que sea alguien que no use bien o pueda usar bien su cerebro, sino que caprichosamente ha tomado una actitud enfrente de la vida de negar
las leyes naturales de Dios. Y hermanos, cuando uno niega las leyes naturales de Dios, está prácticamente que sentenciado. Está sentenciado a que la vida le vaya mal. Está sentenciado a que tenga malos resultados en su vida. Está sentenciado a que llegue al final de sus días y esté justamente insatisfecho porque transcurrió toda su vida negando algo que es imposible de negar. Pero la insensatez lo hace pensar que uno puede confrontar a Dios, que uno puede negarse ante las leyes de Dios, que alguien que puede decir, bueno, esto quizás pueda suceder, pero a mí no me importa, lo voy a hacer aquí. Y eso es lo que hace el hombre que construye la casa en la arena. Quizás venga el mar y me la arrebate, pero no importa, lo voy a hacer aquí. Porque es lindo que yo me levante a la mañana y esté mirando el mar, esté mirando el océano, esté con la brisa en el rostro, esto es bonito, pero puede perder todos sus esfuerzos producto de su actitud de insensatez. En términos espirituales, hermanos, todo lo que el Señor estuvo hablando en el capítulo 5, 6 y 7, que habla de muchos tópicos, habla con el fin de que nosotros podamos construir nuestra vida conforme a estas verdades. En nuestro andar cotidiano y en nuestro transcurrir en nuestra vida, si no contemplamos, hermanos, con seriedad o con equilibrio estos consejos de parte de Dios, lo que nos va a pasar o lo que le va a pasar a la gente que actúa de esta manera es que todo lo que construya en su vida de pronto desaparezca. Fíjense qué trágico que es este asunto, hermanos, porque el Señor le pone un tanto más de gravedad, por decirlo de alguna manera. Versículo 21 del mismo capítulo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Qué dice allí? Uy, es cosa. Hacedores de maldad. Pero alguien que predica el evangelio, alguien que enseña, alguien que haya hecho milagros, hacedores de maldad. ¿Cómo es esto? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo, hermanos, a no entender que en la vida hay que obedecer los principios espirituales que Dios nos ha marcado en su palabra. Ni siquiera aquel que ha decidido obedecer a Dios o que ha decidido servir a Dios, si no contempla estos principios fundamentales de fe y de obediencia delante del Señor, no será considerado como parte del reino de los cielos, porque su vida, sus acciones, su proceder reflejarán, hermano, lo contrario delante del Señor. Fíjense cómo lo pone el Señor. Esto es realmente grave, ¿no? Por lo menos a mí me parece grave. Me parece extremadamente grave, porque Dios dice, no va a contemplar ni siquiera aquellas personas que dicen, no, pero yo te serví, yo iba a la iglesia, yo hacía esto, yo hacía lo otro. ¿Cómo es que yo hice milagros? ¿Cómo es que quedé excluido? Pero ¿de qué esencia estabas hecho? ¿Qué es lo que anhelabas en tu corazón? ¿Qué es lo que te inspiraba? ¿De qué forma estabas yendo a hacer esas tareas? ¿Cuál era la motivación? La motivación era gloria personal. La motivación era que te sintieras importante. La motivación era para enseñorearte de las personas. ¿Cuál era esa actitud que movía tus manos para hacer lo que hacías? Dice el Señor, hermanos, que ni siquiera los va a recibir en el reino de los cielos. Le dirá, no les conozco. Amén. Impresionante, ¿no? Tremendo. No los puedo conocer, no los puedo registrar. No sé quiénes son. No sé cómo van a entrar, no puedo dejarlos. Porque sus vidas no reflejan los consejos que le dejé en esta tierra. Ahora, el segundo cimiento, el que el Señor menciona en primer lugar en su conclusión,
Amén, porque le di la parte negativa, ahora vamos a entrar en la parte positiva. Porque ya algunos están poniendo cara triste. No se preocupe que viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Algunos están poniendo cara de asombro. No se preocupe que hay salida a todo esto. No se preocupe que no hay por qué temerle al Señor en el sentido de decir que vamos a transcurrir como un estado de inconsciencia en nuestra vida y de pronto el Señor no nos deja entrar al reino de los cielos. No, no, no. Lo que el Señor está diciendo, que es tiempo de vivir con sensatez, que es el fundamento que hace perdurar todas las cosas. ¿Sabe lo que dice el diccionario con respecto a la sensatez? O la prudencia, que son sinónimos. Dice el valor de la prudencia, porque aquí está usando la palabra prudente, ¿verdad? Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Verdad? La palabra usada aquí o el verbo usado aquí es prudencia, ¿verdad? Dice, la prudencia es la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con cautela, respetando los sentimientos, la vida y las libertades de las demás personas. Pero también es la cualidad de comunicarse con un lenguaje claro, cuidadoso y acertado, con sensatez, con moderación y reflexión. Fíjense lo que dice ser prudente. ¿Sabía que ser prudente era todo eso? Ni la más pálida idea, diría usted, ¿no? Pensé que era portarse bien nomás. Pero involucra una cantidad, hermanos, de valores circundantes a nuestro relacionamiento con los demás. Amén. Aquí está hablando, hermanos, de las relaciones interpersonales. El ser prudente no es solamente el obedecer la palabra del Señor en el sentido, digamos, de decir yo creo en Dios y yo obedezco a Dios y yo oro a Dios y yo hago las cosas que Dios me pide, sino también en las relaciones interpersonales. Y aquí dice, hermanos, que la prudencia, dice, es la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con cautela. Claro, ahora entiendo la figura de la edificación. Quizás en la edificación, hermanos, en la arena es muy fácil levantarla, ¿cierto? Porque es muy fácil hacer un agujero en la arena, es muy fácil perforar la arena, es muy fácil poner o levantar algún cimiento en la arena. Parece ser que es extremadamente fácil. Ahora, cuando se trata de la roca, perforar la roca ya no es fácil. Ya lleva mucho más tiempo. Tengo que calcular bien las cosas. Tengo que pensarlas bien, porque esas cosas me van a demandar muchísimo esfuerzo. No puedo andar haciendo como en la arena agujeros en cualquier parte, hoyos en cualquier parte, porque es fácil, ¿verdad? Usted va pero en la roca no, me va a llevar un costo muy importante. Entonces tengo que pensarlo bien. Tengo que pensarlo bien. Tengo que pensarlo bien cuando me relaciono con los demás. De no ofender, de no herir, de no decir una palabra inadecuada. Tengo que ser justo en el proceder con las personas. ¿Cuántas cosas tengo que visualizar, hermanos, para tratar con mis semejantes? Amén. ¿Cuántas cosas tengo que pensar, hermanos, para tratar con mis semejantes? Hay un pasaje del Sermón del Monte que habla, hermanos, acerca de los frutos. Dice, por los frutos conoceréis a mis discípulos. A las personas que siguen la fe se conocerán por los frutos. Cuando está pensando en esto, hermanos, y cuando la Biblia habla de frutos, habla de comportamiento humano. Porque habla de paciencia, habla de benignidad, habla de templanza, habla de fe. ¿De qué más habla? De dominio propio, de justicia. Habla de muchas cosas, hermanos, que tienen que ver, hermanos, a la hora de relacionarnos con los demás. Y dice que los frutos es esa actitud o esa forma de actuar a la hora de relacionarnos con las demás personas, con nuestros semejantes. Y dice aquí, hermano, la palabra del Señor que nosotros debemos pensar y actuar con cautela. Había alguien en la Biblia, hermanos, que no actuaba con cautela, tuvo que aprender ese oficio. Ese fue Pedro, ¿se acuerda? Pedro era un bocón. Prácticamente, hermanos, el pensamiento y lo que le salía por la boca era prácticamente al unísono, le salían las cosas así.
Muchas veces se tuvo que recibir, digamos, una especie de rezongo de parte de Cristo porque su forma de hablar o de proceder era equivocada. Cuando Jesús estaba por entrar a Jerusalén e iba a ser castigado, Pedro dice, Señor, no entres a Jerusalén porque allí vas a ser castigado, no entres. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Recuerda? ¿Recuerda lo que le dice? Apartado de mí, Satanás. ¡Wow! Porque no estaba pensando en el reino de los cielos. Cuando a Jesús lo van a apresar en el Getsemaní y se acerca el pelotón de soldados, Pedro estaba allí enfrente de todos ellos y sacó su cuchillo y ¡prá! Le cortó la oreja a uno, al que venía al frente. Y el Señor se agacha, toma la oreja y hace un milagro allí en forma instantánea. Pero Pedro reaccionó como estaba acostumbrado a hacerlo. Él tuvo que aprender el tema de la cautela, tuvo que aprender el tema de la prudencia, tuvo que saber cómo actuar con los demás, tuvo que aprender esos sentimientos, tuvo que aprender esas actitudes, porque él era alguien que reaccionaba simplemente a la vida. El cristiano es alguien que debe que meditar y pensar en las enseñanzas de Dios a la hora de actuar, a la hora, hermanos, de relacionar, a la hora de pensar. Debe hacerlo con cautela. Debe esperar que las cosas puedan resultar de bendición. Amén. Incluso, hermanos, dice aquí, con respecto a la prudencia, dice aquí que debemos escoger bien las palabras a la hora de hablar. ¿Se da cuenta? Fíjese, dice eso. En la definición que le di anteriormente, dice, pero también en la cualidad de comunicarse con un lenguaje claro, cuidadoso y acertado, con sensatez, con moderación y con reflexión. ¿Alguna vez dijo alguna palabra que se dio cuenta que estaba de más? Levante las manos todos los culpables. Todos dijimos alguna vez, una palabra que estaba de más. A veces producto, hermanos, de una actitud de enojo, a veces producto de alguna circunstancia que nos está oprimiendo, a veces producto de alguna cosa que nos exige más de lo que queremos soportar. Y entonces alguien explota allí y dice una palabra que estaba de más. Inmediatamente que terminó de decirla ya estaba arrepentido, pero la palabra salió. La palabra quizás cumplió más allá de lo que pensaba que se cumpliera, porque no quería ofender, pero de la forma en que se dijo terminó ofendiendo. Entonces dice aquí la palabra, cuando uno se comunica con los semejantes, debe utilizar un lenguaje claro, cuidadoso y acertado. Para hacer esto, uno tiene que saber que tiene que pensar, ¿verdad? Tenemos que pensar, no podemos hablar así como... Hay que pensar, hay que detenerse, hay que coger las palabras, hay que meditar por un momento, porque las palabras que tienen que salir de nuestra boca tienen que bendecir a las otras personas, tienen que recibir el claro mensaje que queremos dar. Yo he hablado mucho con los muchachos, sobre todo los que están en la generación hoy día del celular, que se mandan muchos mensajes y se escriben por WhatsApp y todo esto, ¿verdad? Están constantemente comunicados por esto, pero a veces, de la forma en que escriben, terminan diciendo lo que no quieren decir. O las personas que reciben el mensaje reciben algo que el otro no quiso decir, pero de la forma a veces que está escrito, la coma que no fue en el lugar adecuado, la exclamación que no fue en el lugar adecuado, el acento que no fue en el lugar adecuado, él dice algo que no quiere decir. Le digo, no se escriban, porque, hermanos, en un diálogo la voz o lo que queremos decir no es el único lenguaje que nosotros utilizamos a la hora de comunicarnos. ¿Usted sabía eso? ¿Qué otros elementos entran, hermanos, en una conversación? Los gestos, las miradas, las señas. En el diálogo, hermanos, sabemos cuando alguien está diciendo algo y lo está diciendo enojado por las expresiones en su cara.
o porque está contento por las expresiones de su cara. A veces hay personas, hermanos, que son tan buenos comunicadores que no necesitan decir nada para saber lo que están diciendo. ¿Tiene algún allegado a usted que lo interpreta a usted con tanta facilidad? No, ¿qué político? El que vive al lado de su cama. O en su propia casa, ¿verdad? A veces no necesita decir nada. Sus expresiones dicen mucho. Ese lenguaje, hermanos, tiene que ser refrescado en nuestra vida. No podemos perderlo. A veces la comunicación, a veces que tenemos hoy día a través de WhatsApp, nos hace perder ese otro diálogo que debemos de tener siempre, que es el diálogo, hermanos, completo, integral, con las expresiones, con las miradas, porque ese es el que comunica efectivamente. No perdamos ese grado de comunicación en nuestras vidas. Pero cada vez que tenemos que comunicarnos, ese lenguaje tiene que ser el correcto, el que tenemos que decir o lo que tenemos que decir. Amén. Incluso a veces, hermanos, entre varias culturas tenemos que aprender a comunicarnos. Amén. Sobre todo por el lenguaje que se usa. A mí me gusta conversar a veces con hermanos de otras nacionalidades. Aquí tenemos algunos hermanos que son de Colombia, de Venezuela, algunos que son de Perú, otros de Brasil. Porque la cultura es diferente y a veces para comunicarse uno necesita pensar lo que tiene que decir. Porque unas cosas en una parte del mundo dicen o quieren decir una cosa y otra quieren decir otra. Entonces tiene uno que elaborar un pensamiento adecuado a la hora de comunicarse. Y el Señor dice, hermanos, que cuando nosotros queremos actuar con prudencia, que es el fundamento de que las cosas puedan comunicarse con claridad, debemos hacerlo con estas cualidades en nuestras vidas. Amén. Ahora, cuando esto lo trasladamos, hermanos, también en nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios, hermanos, se acentúa en los frutos y no en lo que nosotros decimos. Se acentúa en quienes somos y no cómo a veces andamos. ¿Qué es más importante? ¿Lo que hacemos o lo que somos? Lo más importante es lo que somos. Por eso dice aquí, hermano, la Escritura en todo este consejo, aquellos que me obedecen. Entonces están construyendo un carácter ahora delante del Dios de los cielos. Y Dios puede obrar en nuestras vidas cuando nosotros estamos dispuestos a que Dios nos ayude a construir un nuevo carácter en nuestras vidas. Por eso Dios dice aquí que debemos obedecer. Dice versículo 20, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Santiago también habla de este asunto, hermanos, y otros pasajes más hablan de este asunto, que la verdadera religión es hacer la voluntad de Dios. No son las prácticas, no son las formas, no son las maneras. Lo verdadero es justamente obedecer la palabra del Señor. Cuando leímos, hermanos, también el pasaje anterior acerca del versículo 21, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Amén. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, transforma y forma un nuevo carácter en nuestras vidas. Cuando el Señor, hermanos, predicó todo lo que predicó en el capítulo 5, 6 y 7 acerca del sermón del monte, lo que Él estaba diciéndole es que no deseaba que lo que Él estaba enseñando allí cayera en oídos sordos o en un saco roto, que entrara por un lado y saliera por el otro, sino lo que estaba diciéndoles, que estos son justamente principios fundamentales para obedecer y poder sacar verdaderos frutos a esta vida. Y por eso concluye este pasaje hablando de los dos cimientos, del cimiento de la prudencia y del cimiento de la insensatez. Ahora Dios dice, cada quien ahora tiene la oportunidad de escoger de qué forma quiere edificar su casa, a través de la prudencia
o a través de la insensatez. Cada quien ahora puede escoger lo que anhela hacer en su vida. Amén. He escuchado a muchos decir, oh pastor, ser cristiano es muy difícil. Quizás hasta alguna vez usted lo dijo. Ser cristiano es muy difícil, pero lo que estamos construyendo, hermanos, es difícil porque es eterno. Si usted quiere que dure, vaya por lo difícil. Si usted quiere hacerlo fácil, sepa que no va a durar. Hoy día, hermano, la gente simplemente quiere actuar en base a reacciones. Quiere hacer las cosas en base a reacciones. Quiere hacer las cosas en base a cómo lo siente. Pero cuando hablamos de cosas espirituales, ya no es para hacerlo como uno siente, sino es hacerlo según los principios fundamentales de Dios. Amén. ¿Qué dice Dios acerca del divorcio? ¿Qué dice Dios acerca del adulterio? ¿Qué dice Dios acerca del jurar? ¿Qué dice Dios acerca de amar a los enemigos? ¿Qué dice Dios acerca de la ley? ¿Qué dice Dios acerca del enojo, de la ira? ¿Qué dice Dios acerca del cielo? ¿Qué dice Dios acerca de las riquezas, del afán? ¿Qué dice Dios acerca de los frutos? ¿Qué dice Dios? Tenemos que preocuparnos qué es el consejo de Dios para ponerlo en práctica en nuestra vida, porque lo que nosotros estamos haciendo queremos que dure. Amén. Queremos que sea eterno. Queremos que cuando Cristo venga, hermanos, estemos aptos para entrar al reino de los cielos. Deseamos, hermanos, que nuestra estadía aquí sea temporal, pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, sea para siempre. Y de esta forma, hermanos, hay que obedecer a Dios. Tenemos que vivir prudentemente en nuestra vida, contemplando y viviendo, no con referencia a las cosas que deseamos o queremos, sino conforme al consejo de Dios. Amén. Por eso Dios dio dos opciones nomás. O dijo que habían dos opciones, dos caminos. No es la única vez que Dios dijo que habían dos caminos. En muchas otras oportunidades Dios dijo, hay dos caminos. Por ejemplo, cuando dijo, el que no junta conmigo, entonces desparrama. No, pero es que yo quiero estar en término medio, ni para un lado ni para otro. No existe esa posición. No existe ese lugar. Pero yo no quiero que las cosas sean tan radicales. No quiero que todo sea blanco y negro, quiero que tenga algún matiz. Bueno, esos son inventos del hombre. Siempre nosotros queremos relativizar las cuestiones, ¿verdad? Para uno esto está mal, para otro está más o menos, para otro está, bueno, ¿qué más? No tenía más remedio que hacer eso. Y entonces nosotros matizamos las cuestiones. Dios no matiza las cuestiones. Dios dice, esto está bien, esto está mal. Amén. Y uno tiene que elegir esos dos caminos. Uno tiene que transitar por uno de estos dos caminos. Amén. No importa qué o de qué forma esté haciendo las cosas en el sentido de, como decía aquí, ¿verdad? Aún puede ser un religioso, si no está en el camino correcto, no podrá entrar al reino de los cielos. Amén. A mí esto es lo que mucho me gusta de parte del Señor, porque Dios no pone paños tibios, se decía, en algunas cosas, ¿no? Es decir, Dios no está suavizando nada. Dios lo está dejando claro. El Señor lo está dejando simple. Amén. La simpleza de Dios, hermanos, es extraordinaria, porque no confunde a nadie. Esto es lo simple delante del Señor. Esta es la forma delante del Señor. Tenemos que entonces obedecer al Rey de Reyes para encontrarnos con la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Edificar la casa sobre la roca lleva tiempo, lleva esfuerzo y lleva dinero, pero tiene mejores resultados. Aquí sabrá cómo hacerlo. Amén. Dios dice que allí encontraremos los mejores resultados para nuestra vida. Dos cimientos, nada más. Dos visiones, dos formas de ver, nada más. Amén. Después de toda esa predicación, el Señor lo reduce a dos decisiones que podemos tomar. Al camino rápido, simple, ligero, al camino a veces más fácil. Ese no tiene buen destino. El camino a veces que lleva más tiempo, que requiere más esfuerzo, que nos hace pensar,
que nos hace reflexionar, que nos hace meditar, que nos hace escoger las palabras completas, el que nos hace relacionar con buena actitud delante de los demás. Ese es lo que tiene el destino más grande y poderoso, el destino eterno. Gloria a Jesús. Póngase de pie en esta hora.